Buenas noches, bendiciones a ti que estás ahí conectado, escuchando, viendo esta transmisión y que has estado desde el inicio. Pues bueno, como te podrás haber dado cuenta, se nos han compartido dos palabras anteriores. La primera ha sido acerca del poder del nombre de Jesús y la segunda nos han hablado acerca del poder de la palabra de Dios. Y en esta tercera palabra yo quiero hablarte acerca del poder del Altísimo. Pero antes quiero leerte lo que dice el Salmos 47:2 y dice de la siguiente manera: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. En la Biblia, hermanos, y tú que nos escuchas, en la Biblia nosotros podemos encontrar la palabra Altísimo para hacer referencia a Dios. Y lo que quiere decirnos es que Dios es grande. En él se pueden englobar o encerrar las cualidades que puede tener Dios. También la palabra altísimo tiene que ver con altura. Cuando nosotros vamos en la Biblia, los montes son lugares altos y son lugares que están llenos de muchas enseñanzas. Por ejemplo, ¿no? Quiero recordarte, porque sé y estoy segura que lo has podido leer acerca del monte de Oreb, el monte de Moriab, el monte de los olivos. En cada uno de ellos, cada persona que ha podido estar o subir a estos montes altos, han tenido una experiencia personal y sobrenatural con Dios y que sobre todo han marcado sus vidas, porque ahí han sido confrontados con Dios, porque ahí han tenido un llamado de parte de Dios, porque ahí han sido probados en la fe, porque ahí han entregado su propia voluntad y han tomado y han decidido tomar la voluntad del Padre. Entonces, en los lugares altos que encontramos la presencia de Dios. Y bueno, si tú vives aquí en Pinotepa Nacional, ¿verdad? A lo mejor luego cuando escuchas lugar alto o montaña, luego hacemos referencia al lugar que tenemos aquí cerca, que es aquí en Jicaltepec. Pero no precisamente te estoy hablando que puedas subir a una montaña. La montaña o el monte tiene una enseñanza. ¿Y qué es? Es que ahí podemos encontrarnos con la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, ahí en tu recámara, ahí en tu casa, ahí en tu habitación, ahí puedes tú decidir levantar un monte, decidir establecer un lugar alto en donde tú vayas a la presencia de nuestro Señor y que Él pueda obrar en tu vida, que Él pueda transformarte, que Él pueda cambiarte, donde tú puedas escuchar su voz, donde tú puedas escuchar qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Obviamente siempre el poder llegar a este nivel, el subir a un monte alto, pues cuesta trabajo, hay un precio a pagar, hay un esfuerzo que hacer. Y muchos quisieran estar ahí. Y seguramente cuando leemos en la Biblia acerca de, por ejemplo, de Abraham, pues lo admiramos, ¿no? Porque es reconocido como el padre de la fe. Pero él tuvo que subir a su monte del sacrificio, el monte Moriah, en donde Dios probó su obediencia y probó su fe, en donde él estuvo dispuesto a poder ir y sacrificar a su hijo Isaac como Dios se lo había pedido. Entonces, siempre va a haber un esfuerzo, siempre va a haber un precio a pagar para poder llegar hasta esos lugares, para poder entrar a la presencia de Dios. No va a ser fácil, vamos a tener dificultades, a lo mejor vas a estar muy cansado, a lo mejor vas a estar muy desanimado, a lo mejor las diferentes circunstancias que estás viviendo, el abandono, la tristeza, la enfermedad, la falta de trabajo, cualquier otra circunstancia te va a tratar de impedir el llegar hasta la presencia de nuestro Dios. Pero quiero decirte que aún en esas pocas fuerzas que te puedan quedar, que esas las puedas entregar a nuestro Señor y que vayas, que decidas ir, porque algo sobrenatural, una experiencia única, algo que está preparado para ti, vas a encontrar en ese lugar. Ahí lo que vas a encontrar es la bendición de Dios, la presencia de Dios, lo que Dios quiere hacer en ti.
Entonces, los montes son lugares donde podemos encontrarnos con el Altísimo, donde podemos encontrarnos con el poder de Dios y donde tú puedes tener experiencias espirituales y momentos únicos que puedes vivir con el Señor. No te quedes únicamente con lo que te cuentan, con las vivencias que pueden experimentar o pueden tener otras personas, otros hermanos, sino que ve tú y vive tus propias experiencias con el Señor. O no sigas viviendo de las experiencias que tuviste hace tiempo atrás, hace años atrás, sino que cada día decidas ir a Dios, ir a esa presencia para poder tener nuevas experiencias con el Señor. Entonces, ¿qué hay en las alturas? En las alturas encontramos nosotros la presencia de Dios. Eso es lo que hay. Y hablando de esto, hay un pasaje ahí en Efesios 4:13 que nos habla acerca de que nosotros debemos de llegar a una estatura, que es a la estatura del varón perfecto. Dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí nos está hablando Dios a ti y a mí, a que nosotros como creyentes debemos llegar a una altura, a una estatura. Y cuando nosotros caminamos hacia esa altura o a esa estatura que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos decir que es la presencia de Dios obrando en nosotros. Pero también hay algo muy importante en esto, es que para llegar a esta estatura, Jesús mismo ha establecido ministerios y seguramente los conoces, si no aquí te los digo cuáles son, que son los 5 ministerios que estableció Jesús, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ellos tienen una finalidad en nuestras vidas, que es poder perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues somos tú y yo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjate perfeccionar por ellos, que tú puedas dejarte pastorear. Tienes un pastor, déjate pastorear por él, porque él es quien vela por tu alma, él es quien te da ese alimento, él es quien te corrige también cuando estás haciendo las cosas mal. Pero muchas veces no queremos la corrección, ¿verdad? Ninguno nos gusta la corrección. A lo mejor tú puedes decir, yo fui por un consejo a ver a mi pastor y terminé regañado. Pues seguramente algo había que corregir en ti y en el amor que tu pastor te tiene, tuvo que hacer esa exhortación y esa corrección en tu vida. Eh, Actualmente nosotros podemos ver personas que no se congregan en una iglesia, que no tienen un pastor y que simplemente pues escuchan o dicen, yo no voy, no me congrego, pero yo sí leo la palabra. Yo no me congrego, pero yo sí oro. La Biblia es muy clara, dice que Jesús estableció estos ministerios para que nosotros seamos perfeccionados. Entonces, si tú estás caminando hacia la estatura del varón perfecto, es porque tú tienes un pastor, es porque tú reconoces la autoridad de tu apóstol, porque tú reconoces el ministerio del evangelista, reconoces el ministerio del profeta, reconoces el ministerio del maestro y te dejas enseñar, te dejas transformar, te dejas pulir, te dejas encaminar, te dejas marcar la dirección para poder llegar a esa estatura. Es muy importante el poder congregarte, es muy importante el poder ser parte de una iglesia, es muy importante el poder tener alguien quien te cuide. Pero sabes que muchas veces nosotros buscamos la comodidad. Es muy cómodo decir no me congrego. El congregarte implica el salir de tu casa. El congregarte tal vez implica el que el domingo, que es el día que no trabajas, tengas que madrugar para estar temprano en la iglesia. El congregarte tal vez implica que posiblemente
tengas un llamado de Dios a poder servir, el congregarte implica que tú hagas algo, ¿no? Y es más cómodo el decir, bueno, desde aquí de la casa prendo la computadora, aquí en el celular pongo una predicación. ¿Y quién es mi pastor? Pues Jesús es mi pastor. Claro que sí, la Biblia lo dice, que Jesús es nuestro pastor, pero también dice que ha delegado autoridades en esta tierra, ¿verdad? Porque con ellos podemos tener ese contacto personal. Ellos son los que buscan también de la presencia de Dios y de la dirección del Espíritu Santo para poder cuidar a la iglesia, para poder cuidarte a ti. Eh, entonces, muchos en este tiempo están buscando la comodidad, pero es momento de poder salir de ella y es momento de poder subir a esos montes en donde encontramos la presencia de nuestro Señor para poder ser transformados. Si tú eres una persona que tiene un pastor y reconoce la labor que él hace, reconoce su ministerio en tu vida, pues te felicito, continúa adelante porque en ti se está formando ya esa estatura del varón perfecto. Tú estás dejando obrar el poder de Dios en tu vida. Hay otro pasaje que yo quiero comentarles que encontramos ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, y les voy a leer el versículo 26 y 27. Y seguramente también lo conoces y dice de la siguiente manera: y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. En estos versículos, la palabra nos está hablando acerca de una mujer llamada Ana. Algo que me llama la atención es que el hijo que ella tuvo lo llamó Samuel. Y Samuel nació y murió en un lugar llamado Ramá, que también era un monte, era un lugar alto. Entonces, traduciéndolo o pasándolo a lo que estamos viendo, que las alturas representan la presencia de Dios, podemos decir, y de hecho, fíjense, yo investigaba, y Ramá significa lugar alto. Entonces podemos decir que Samuel nació en un lugar alto, pero lo tremendo también es que Samuel murió murió en ese mismo lugar, en Ramá. Nació y murió en un lugar alto. Nació y murió conociendo la presencia de Dios. Él se mantuvo en esa comunión constante con el Señor y él le sirvió siempre de todo su corazón. Pero también algo adicional que podemos ver es que el lugar en donde Ana oró, pues fue precisamente aquí también, en este lugar alto. Ana pudo acercarse y encontrarse con la presencia del Señor y ella dice la Biblia que oró amargamente, lloró también, lloró, derramó sus lágrimas porque ella anhelaba con todo su corazón el poder quedar embarazada y poder tener este hijo y clamó a Dios por su hijo. Y en ese lugar llamado Ramá donde ella clamó, ahí mismo nació y murió su hijo. No sé qué es lo que tú estés pasando, no sé qué es lo que tú estés viviendo, pero yo quiero que puedas saber que el lugar perfecto para poder pasar la tormenta, el desierto, para poder pasar la tristeza, para poder pasar esa angustia que estás viviendo, ese dolor, es la presencia de Dios, porque ahí te vas a encontrar con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, con un Dios que hace milagros, con un Dios que puede obrar en tu vida, que puede cambiarte, que puede transformarte. Y también quiero decirte, a lo mejor tú podrás decir, bueno, es que Samuel pues nació en la presencia de Dios, ¿no? Y yo no he nacido en alguna familia cristiana, ¿no? Yo llevo años tal vez haciendo lo malo, llevo tiempo pues cometiendo pecado y mi vida ha sido únicamente envuelta en el pecado. Déjame decirte que para Dios es importante en dónde terminamos nuestra vida. Es decir, si llevas tiempo haciendo lo desagradable delante de Dios, es momento
que puedas tomarte un tiempo para pensar cómo vas a terminar tu vida. De esa manera, recuerda que la paga del pecado es muerte. El pecado no va a traer nada bueno a tu vida. El pecado únicamente trae destrucción. Y si estás en un punto en donde ya estás viendo esa destrucción a tu vida, imagínate lo que te espera a tu final. Es momento de poder determinarte, tomar un momento para pensar cómo vas a terminar. Y la mejor forma de terminar tu vida es en la presencia de Dios. Jesús terminó su vida en el monte Gólgota. Las alturas es un lugar de sacrificio, es un lugar en donde Jesús decidió morir, donde Jesús fue sacrificado, donde Jesús pagó el precio de tus pecados y de mis pecados, donde Él derramó su sangre para que el día de nosotros, para que el día de hoy nosotros podamos ser salvos. Es un lugar que ni tú ni yo quisiéramos estar. ¿No? Es un lugar de sacrificios, pero muchas veces nos toca pasar por ese monte Gólgota, nos toca pasar en tiempos de sacrificios, en donde hay muerte. ¿Y sabes a qué va a traer muerte Dios? Dios va a traer muerte al pecado, Dios va a traer muerte a lo malo. Si tú decides encontrarte con Dios, encontrar ese poder del Altísimo. El poder del Altísimo lo que va a hacer es traer muerte y destrucción, pero al pecado. Y de eso va a brotar una vida nueva en ti. De eso va a brotar la verdadera vida que tú vas a tener en Cristo Jesús. Para poder tener vida es importante primeramente el poder morir al pecado, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, bueno, a lo que hacemos nuestra oración de confesión, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y también uno de los pasos de fe que nosotros damos, pues es el bautismo, que simboliza eso, la muerte al pecado y la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces es importante que pases también por ese monte Gólgota. Todos pasamos por ese tiempo en donde tenemos que sacrificar a nuestro yo. Si tú eres una persona que tal vez solo piensas en ti, ¿no? Es momento también de poder sacrificar y decir, bueno, ahora ya no voy a pensar solo en mí. Si eres casado, decir, voy a pensar también en qué necesita mi esposa, voy a pensar en qué necesitan mis hijos. Si aún vives con tus papás, pues bueno, voy a ver qué necesitan mis papás, voy a ver qué necesitan los demás y no solamente qué necesito yo. Para llegar al sacrificio, Jesús también tuvo que subir al monte de los olivos, que es un monte donde él pudo orar a Dios y encontrar la presencia del Señor ahí. Sabes que Jesús no quería ir a la cruz, Jesús se negaba. Así como tú y yo muchas veces no queremos pasar por ese dolor, no queremos pasar por ese sufrimiento, por esa tristeza. Pero cuando él subió y oró y buscó la presencia de Dios, él lo que encontró fue fuerzas para poder enfrentar lo que venía adelante. ¿Qué hizo Jesús ahí? Aceptó la voluntad del Padre y renunció a su voluntad. Porque Jesús oraba y le decía, Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz, pues que así sea. Sin embargo, Dios ya había determinado lo que había de suceder. Dios ya había dicho, Dios ya tenía establecido, ya su voluntad ya estaba establecida, la voluntad del Padre de que Él muriera para salvación de todos nosotros. Muchas veces el poder recibir un no del Padre, una negación de Dios, algo que estamos pidiendo, pues también pudiera ser doloroso. Pero cuando nosotros entendemos que el no también proviene de Dios, pues nosotros podemos también recibirlo con gratitud. Sí, sí es cierto, ¿no? Bueno, hace rato yo les comentaba acerca de Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Entonces, Abraham oró y recibió la promesa de Dios, de que iba a ser padre de multitudes. Pero si recordarás, pues su esposa era estéril, no podía tener hijos. Eh, Sin embargo, la promesa de Dios se cumplió. Pero llegó el momento en que
Dios conocía el corazón de Abraham y Dios tuvo que pedirle en sacrificio a su hijo Isaac. Yo creo que cuando Abraham recibió a su hijo, tuvo un corazón agradecido hacia Dios. Yo imagino que él hizo todas las expresiones de gratitud hacia Dios, porque había visto la promesa de Dios hecha realidad. Pero en el momento que Dios se lo pide, que Dios se lo pide, que Dios le pide a Isaac, es un momento en el que también Dios le dice, el primer lugar siempre lo voy a tener yo. Tal vez el corazón de Abraham ya se estaba desviando un poco de los propósitos, de los planes que Dios tenía para él. Entonces, em, el poder obedecer y el poder ser probado en la fe en ese nivel es de reconocerse. Cuando Dios le dice, entrégame lo que te di, yo imagino que Abraham obviamente se dolió en su corazón. Obviamente le dio mucha tristeza, obviamente lloró porque el ser humano tiene alma, pero él supo, yo imagino, supo también ser agradecido con Dios, supo aceptar la voluntad de Dios. Yo imagino que cuando iba camino a poder hacer este sacrificio, iba llorando, iba destrozado, pero él seguía hacia lo que Dios le había marcado y hacia lo que Dios le había pedido. Entonces, pues en esos montes, en esos momentos de encuentros con Dios, aun cuando tú piensas que todo está perdido, aun cuando tú dices, bueno, es que yo le pedí todo lo contrario a Dios y Él me dio otra respuesta, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y eso solo lo hace el poder transformador del Altísimo, el poder dejar a un lado nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Únicamente lo hace el poder de Dios que obra en nuestras vidas. También el siguiente punto que quiero comentarles es que cuando Cristo venga por la novia, ¿en dónde se va a encontrar con ella? Pues se va a encontrar en las alturas, es lo que dice la palabra de Dios. Y recuerden que las alturas representa la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros somos, hermanos, los que tenemos que subir. Nosotros, la Biblia dice que Jesús vendrá y que Él estará en las nubes y que nosotros, como novia que nos estamos preparando para ese encuentro, somos los que tenemos que subir. ¿Y cómo vamos a subir? Pues escuchando un llamado, escuchando el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Obviamente para escuchar por este llamado, nosotros tenemos, para escuchar este llamado, nosotros tenemos que ser preparados en nuestra vida. Debemos de vivir procesos en los cuales estamos siendo cambiados, transformados, renovados. Pero la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, como iglesia, anhelamos este momento, anhelamos ser parte de la novia y nos preparamos para eso. Cada día nos esforzamos, cada día decidimos rendir nuestras vidas a Dios y nos preparamos para poder escuchar ese llamado. Eh, ¿Cuáles son los llamados que Dios ha estado haciendo a tu vida? Si los estás escuchando o estás pensando que no es para ti y que es para el que está al lado, ¿verdad? Es importante que podamos estar preparados para decir, como dijo Moisés cuando fue llamado por Dios, heme aquí, el poder dar esa respuesta. A un Samuel también, cuando escuchaba que lo llamaban y que iba con el profeta Elí, cuando Elí le dijo, no, no soy yo quien te llamo, ¿verdad? Vete de nuevo a dormir. Cuando él volvió a escuchar Samuel, cuando volvió a escuchar su nombre, él dijo, heme aquí. Debemos de estar preparados para tener esa respuesta a nuestro Señor y no pensar que no es para nosotros o que no es el tiempo.
Hay cosas que Dios te va a pedir que le entregues y debemos de estar dispuestos también a poder entregarlas. Tal vez Dios te está pidiendo un hijo que tú quieres, que tú amas, para poder servirle en el ministerio. Tienes que ser preparado por el poder del Altísimo para estar dispuesto a decir, Señor, aquí está mi hijo. Tienes que ser procesada o procesado para poder decir, Señor, sí, mi hijo te va a servir. Como papás, siempre nosotros estamos pensando en cosas buenas para nuestros hijos, pero nos enfocamos muchas veces más a las cosas materiales, ¿no? A las cosas que nosotros queremos que nuestros hijos estudien una carrera, que estudien en la mejor universidad, queremos que nuestros hijos vayan trabajen en los mejores lugares. Entonces, la mentalidad o el enfoque ahorita de la humanidad pues está hacia ese lado. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que también tener perspectivas en lo espiritual. El poder decir, yo quiero que mi hijo sirva en la iglesia. Yo quiero que mi hijo o mi hija toque en la alabanza. Yo quiero que mi hijo pueda ser un pastor, pueda irse al instituto bíblico, pueda prepararse para servir de tiempo completo al Señor. Son cosas que solo Dios, que solo su poder puede trabajar en nuestras vidas, porque de repente se vuelven cosas difíciles de poder soltar. Tal vez a ti Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Entrégame tu carrera. Ya no tienes que ejercer tu carrera. Ahora tienes que servirme a mí, ¿no? Entonces, estar preparados para decir, sí, está bien, Señor, dejo mi trabajo y me voy a servirte a ti. Voy a trabajar para tu obra de tiempo completo, pues es una obra que solamente el poder de Dios puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú conoces a Dios, cuando tú vas a la presencia de Dios. Por eso, cuando comenzamos el tema, yo les decía, es muy importante el saber que en los lugares altos nos encontramos con la presencia de Dios. Y hay que ir constantemente a la presencia de Dios. Hay que subir constantemente a los montes. Nos va a costar, necesitamos hacer un esfuerzo mayor, sí, porque hay una gran bendición en ese lugar, porque ahí vamos a poder escuchar la voz de Dios, porque ahí vamos a poder ser transformados por el Señor. Entonces yo te invito a que tú puedas conocer el poder del Altísimo, que tú puedas conocer el poder de Dios, que si tú a lo mejor de oídas has escuchado que alguien ha sido sanado, que alguien ha sido cambiado, transformado por Dios, que tú puedas creer y que tú mismo vayas y que lo puedas experimentar, que tú mismo con tus propios pies vayas, te acerques. A lo mejor y te va a costar trabajo hasta doblar tus rodillas, porque muchas veces así es. Nos cuesta trabajo cuando alabamos a Dios, hasta el poder aplaudir, el poder movernos, el poder danzar. Muchas veces hasta eso da trabajo, pero son cosas que tenemos que aprender a sacrificar y saber que estas cosas no las hacemos para ninguna persona, para ningún humano, sino que lo estamos haciendo únicamente para nuestro Señor. Entonces, las alturas representan la presencia del Señor. Para poder ir concluyendo, quiero leerte lo que dice el Salmos 91, 1 y 2. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La Biblia nos dice que existe un abrigo del Altísimo y que es importante el poder habitar. El habitar es muy diferente a solo estar de visita. El habitar es muy diferente a solo ir de vez en cuando. Tú puedes decir que habitas en una casa porque estás ahí todos los días y pasas mucho tiempo ahí. Cuando la Biblia nos dice que debemos de habitar en el abrigo del Altísimo, es que debemos de ir todos los días
y pasar un tiempo bueno, un tiempo considerable con Él para poder hacer esa habitación. ¿Para qué nos sirve el abrigo? Pues el abrigo nos sirve para poder cubrirnos. Muchas veces el pecado trae vergüenza a nuestra vida. El pecado muchas veces nos hace sentirnos indignos o desnudos o avergonzados delante de Dios. Y dice que, bueno, el abrigo lo que hace es poder cubrirnos. El abrigo lo que hace es también darnos ese calor que necesitamos cuando estamos pasando tal vez momentos muy difíciles, en donde todos nos han abandonado, en donde todos se han ido, en donde las personas que pensábamos que iban a permanecer, que iban a estar ahí con nosotros, nos han dado la espalda, en donde nos han desilusionado, nos han traicionado, en donde te sientes ahí tal vez desanimado, frustrado, en donde sientes que pues ya no tienes fuerzas para seguir adelante, es ahí donde necesitamos ese abrigo del Altísimo. Y lo que dice el versículo 2 dice que debemos de creer y decir que Jehová es nuestra esperanza y que Él es nuestro castillo y que en Él siempre vamos a confiar. En ocasiones he tenido pláticas con personas em, que me dicen lo que están pasando, lo que están viviendo. Y son cosas muy dolorosas, son situaciones que cuando la escucho como humano, pues me duele. Y en ocasiones son cosas que pasan con sus hijos. Y como mamá, obviamente, me duele mucho lo que pasan. Y cuando lo que yo hago es poder decirles, es que lo que necesitas es a Dios. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Esas personas lo que hacen en la mayoría de las ocasiones pues es ignorar el poder de Dios. Ignoran el poder que hay en Dios. Creen más en otro tipo de cosas que en lo que Dios pueda hacer a favor de ellos en las circunstancias que están viviendo o que están pasando. Prefieren pasar esos momentos de dolor llorando en su recámara, pero rindiéndose ante el problema. Prefieren pasar esa enfermedad tal vez a expensas o con la esperanza de lo que el médico les pueda decir, con la esperanza del diagnóstico, de los estudios, con la esperanza únicamente del tratamiento tal vez que están llevando. Y en ocasiones, dependiendo de la enfermedad, pues el tratamiento es muy doloroso, que el mismo cuerpo se va deteriorando. Y cuando tú ves a esas personas y tú has vivido y has experimentado el poder de Dios en tu vida, pues obviamente no te queda más que decirle, ¿sabes qué? Ven a Dios, ven a la presencia de Dios. Porque independientemente de cuál sea la voluntad de Dios, de que si Dios te va a sanar o no, ahí vas a encontrar descanso, porque una persona enferma no solamente tiene que cargar con su enfermedad, tiene que cargar con la tristeza y en muchas ocasiones con la depresión que generan las enfermedades. Tiene que cargar tal vez con la preocupación de que es ella o es él quien tiene que generar la solvencia económica en la casa para los hijos y que en esa condición pues no lo puede hacer. Entonces hay muchísimas cosas, no solamente la enfermedad, sino hay muchísimas cosas que pueden estar pasando estas personas que viven estas situaciones, pero tristemente se ciegan al poder de Dios. Pueden abrir sus ojos o pueden poner su confianza en cualquier otra cosa que le digan, en cualquier otro remedio que les puedan decir que pueden tomar, en cualquier otro lugar, otra clínica, otro hospital que les puedan decir que vayan. Así sea en la ciudad que sea, hacen hasta lo imposible para poder estar ahí cuando a Dios lo tienen más cerca de lo que se pueden imaginar. Si tú eres una de estas personas,
que está pasando momentos muy dolorosos y que estás viendo, tal vez no en vivo, pero sí la grabación de este mensaje, pues quiero decirte que el poder de Dios es real, que el poder del Altísimo existe, que Dios ha obrado y sigue obrando a través del tiempo, que el poder de Dios no ha caducado ni caducará. El poder de Dios sigue vivo, sigue vigente y Dios sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Y necesitas este abrigo, necesitas ser abrazado, necesitas sentirte seguro. A mí en lo personal, cuando mi esposo me abraza, eso me transmite una seguridad. Y en una ocasión en que yo estaba embarazada, no recuerdo si era de mi segundo o de mi tercer hijo, creo que fue de mi tercera hija, ya lo recordé, pues yo estaba muy nerviosa y preocupada por lo que sucedería. Ya estaba muy cerca la fecha del nacimiento de mi hija, pero había tenido una experiencia no muy agradable con mi segundo hijo, en el momento de poder tenerlo. Y esa experiencia me marcó al grado de poder tener miedo de llegar a ese momento con mi tercera hija. Entonces, una de las cosas que yo oraba a Dios en una noche es que yo le decía, Señor, yo únicamente quiero que tú me digas que todo va a estar bien y que me abraces. Y con lágrimas en mis ojos, esa fue la oración que yo hice, pero una oración de todo corazón. Y pude experimentar el abrazo de Dios. Pude experimentar cómo Dios me, pude sentir como los brazos de Dios me tuvieron durante toda la noche y me dieron ese descanso, esa seguridad, esa confianza. Los brazos de papá siempre van a traer eso. Los brazos de papá siempre van a traer esa seguridad y Dios es nuestro Padre. Por eso es que en los brazos de papá nosotros podemos estar seguros y papá siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y hay un gran poder que tú tienes que experimentar. Hay un gran poder que tú tienes que descubrir porque cada uno tiene esas experiencias sobrenaturales. Cada uno tiene esos momentos y esos encuentros con Dios. Cada uno necesita un proceso, necesita ser procesado de manera diferente. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios siempre está dispuesto a poder extender sus brazos de amor y de misericordia. Entonces hay un abrigo del Altísimo y necesitas sentirte abrazado y consolado por Él. No llores sin recibir consuelo. Creo que lo peor que podemos hacer es eso. Muchas veces estamos llorando y queremos que alguien se acerque y nos consuele y de repente te puedes encontrar ahí solo tú en la situación que estás viviendo. Pero déjame decirte que si decides abrir tu corazón a Jesús, Dios siempre va a estar ahí para poder darte ese consuelo y el Espíritu Santo va a poder ser tu consolador. No sigas sobrellevando tu vida. Sobrellevar tu vida te puede llevar únicamente de fracaso en fracaso, te puede llevar únicamente a la derrota, a la tristeza, al hundimiento. Decide conforme, no sigas así tu vida decidiendo conforme a lo que tú piensas o conforme a lo que tú crees. Mejor ve a Dios, ve a la presencia de Dios y pregúntale qué piensa Él, cuáles son los planes que el Señor tiene para tu vida. Y concluyo con esto, que no ignores el poder del Altísimo, no ignores el poder de Dios que puede obrar a favor tuyo. Si has escuchado esta palabra, yo quiero hacer pues una oración por ti. Si tal vez no eres una persona que es la primera vez que estás escuchando este mensaje, que no conoces de Jesús, yo quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón a Dios. Y también la segunda oración que quiero hacer es una oración para que tú puedas ser fortalecido
y que tu espíritu pueda decidir ir siempre a la presencia de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, y si es la primera vez que tú has escuchado acerca de Jesús, no eres cristiano, no te congregas en ningún lugar, quiero que tú puedas decidir que Jesús reine, gobierne tu vida. Y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque el día de hoy te he conocido a través de esta palabra, y yo decido el poder abrir mi corazón, poder rendir mi vida delante de ti. Te pido que tú puedas perdonar mis pecados, me arrepiento de todo corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tú seas mi Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y salvación, Señor y Salvador. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendigo la vida de cada una de las personas o de los hermanos, mi Dios, que han permanecido viendo esta transmisión, este video, Padre. Y te pido, Señor, que tú puedas obrar en sus vidas, que puedan reconocer, Señor, en sus corazones que es necesario el poder tener la estatura del varón perfecto, y que eso únicamente es una obra tuya, es una obra del poder que hay en ti, que puede obrar en sus vidas. Señor, que puedan reconocer que Jesús ha establecido y ha delegado autoridad sobre ministerios que funcionan en las iglesias, que puedan reconocer el pastorado de aquel varón que tú has puesto al frente de la congregación donde van. Si hay alguien, Señor, que nos escucha, que no se congrega, que tú pongas en su corazón el poder ser dirigido por ti para llegar a la iglesia en la cual él formará y será parte de ella, Padre. Señor, ayúdanos a poder decidir terminar nuestras vidas buscando de tu presencia. Si tal vez eres alguien que se ha apartado de Dios y que ha decidido hacer lo malo, que en este tiempo puedas reflexionar y puedas volver a los caminos del Señor. Si eres alguien que piensas que no hay esperanza para ti, quiero decirte que Jesús es tu esperanza y que en este momento Él puede obrar en tu vida si únicamente tú decides rendirla delante de Él. Señor, bendice la manera en cómo vamos a terminar. Queremos terminar nuestras vidas siempre en tu presencia, sirviéndote, mi Dios, adorándote, alabándote, Señor. Que podamos terminar nuestras vidas en lugar alto, Señor, en la presencia tuya, Padre. Bendigo también, Señor. Te pedimos que podamos estar a la altura para poder también encontrarnos contigo cuando tú vengas, Señor, por nosotros, Padre, que podamos escuchar ese llamado que tú nos has hecho. Pero sobre todo, Señor, que podamos siempre reconocer que es muy importante el poder ir a tu presencia, que no nos cansemos de ir a tu presencia, sino que cada día anhelemos más, Señor, que cada día deseemos y disfrutemos más estar ahí, Señor, que cuando vayamos a tu presencia nos dejemos transformar, nos dejemos, Señor, dejemos que tú hagas toda obra en nuestras vidas y que podamos aceptarte a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.